Bueno, pues vamos a empezar. Estamos en el coloquio, en el marco de Slibris, la tercera Semana Internacional de las Letras de la región de Murcia. Empezamos puntualmente este coloquio con José Morella. Bienvenido, José. Hola, muchas gracias, Juanjo. Gracias por tenerme aquí. Nada, gracias a ti. José vamos a hacer una breve presentación, muy breve. Bueno, José está aquí por haber sido el autor de West End, una novela, o ahora veremos cómo hay que llamarla, llamada West End, que fue nada menos que el premio Café Gijón de novela del año pasado, de 2019. José no va manco de premios, ha tenido premios muy prestigiosos. Aquí lo podemos leer en la lengüeta del libro, fue semifinalista del prestigioso premio Ralde con Asuntos Propios en 2008. Y bueno, ha recibido también el premio QWERTY como narrador revelación y ha sido ahora el premio Café Gijón con West End el año pasado. Nació en Ibiza, pero vive en Barcelona. Y esto es importante porque la novela es en gran medida, o la obra, no me atrevo a decir novela todavía, la obra es en gran medida una obra sobre su tierra natal, sobre Ibiza. Entonces, bueno, voy a hacer alguna reflexión y ya José irá glosando lo que digo. ¿Esto qué es? Porque digo que no me atrevo a llamarlo novela. Pues esto es lo que actualmente se da en llamar literatura de no ficción o autoficción. Yo no comparto mucho lo de ficción porque en general los autores que se han adentrado en este género sí que tienen, yo creo, afán de veracidad, de sinceridad. Se trata básicamente de contar de manera muy literaturizada, si uno quiere, pero de contar la propia vida. Es básicamente una autobiografía, pero no es una autobiografía al uso, donde el autor simplemente va haciendo un repaso de su vida. Yo percibo en estas obras que se llaman de autoficción que existe algún elemento vertebrador de la obra. El autor no va simplemente haciendo un recorrido vital por su existencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Ordesa, de Manuel Vilas, que se centra mucho en la muerte de sus padres, ¿no? Y si hubiera que decir cuál es el elemento nuclear de West End, pues es tu abuelo, José, es Nicomedes. Sí. Pues cuéntame, ¿qué opinas de esto? Mira, este tema de la ficción, no ficción, claro, me lo preguntan siempre. Y cada vez que me lo preguntan pienso una cosa diferente o me dan ganas de decir cosas diferentes. No sé, dentro de lo que se etiqueta como autoficción o este tipo de obras de las que tú has hablado en tu presentación, ¿no? No sé, has hablado de Ordesa, no sé, yo pienso por ejemplo, en este noruego como es Karl Ove Knausgaard, o bueno, se está haciendo muchísimas cosas que reciben esta etiqueta a las que se les cuelgan estas etiquetas. Son muy diferentes, son muy diversas, a veces no tienen nada que ver. A veces hay una especie de obsesión casi obsesiva por, por esa fidelidad al recuerdo con el detalle tal y como era. A veces no, a veces son textos mucho más abiertos. Y a mí, la verdad, es que las etiquetas, sobre todo esa etiqueta, no me acaba de servir y tampoco acabo de entender la utilidad de la pregunta. No me refiero, por supuesto, a tu pregunta, es absolutamente útil y absolutamente pertinente, sino en un sentido más, no sé, si quieres, en un sentido académico la puede tener, pero yo me refiero más al lector que, que no está tan pendiente de las etiquetas literarias, bueno, algunos lectores sí, por supuesto, y que lo que busca es una experiencia y una vivencia, tener el libro, quien dice libro dice película o dice cualquier obra de arte como experiencia, algo que te remueve, que te hace pensar en tus propias experiencias, en tu propia relación con la familia, con el mundo exterior, con los amigos, con la pareja, con tu pasado, con tu linaje, si quieres. Y yo creo que mi novela va sobre eso. Entonces yo lo que intento es, con todas las herramientas de las que yo dispongo, intentar ofrecerle al lector mi experiencia con mi pasado, con mi vida, con mi familia, pero con muchas otras cosas, con la música,
con la otra literatura que he leído, con el cine, con el turismo, que yo soy de Ibiza, vengo de Ibiza y aparece el turismo, ¿no? Con la pobreza material, con los problemas de salud mental, es decir, mi historia vital. Pero esa historia vital es la de todos, porque el país nuestro es este país, lo compartimos muchas cosas. En la novela se habla del franquismo, aparecen personajes históricos como Antonio Vallejo Nájera, son nuestros personajes, ¿no? Y todos, de alguna manera, tenemos una conexión. Entonces, lo que yo intento es conectar con el lector y que el lector reviva o viva sus recuerdos y los viva visceralmente en su cuerpo, ¿no? En su memoria emocional. Y para eso yo uso todo lo que tengo a mi alcance y a veces uso pues a mi abuelo, que es un señor que existió realmente y con el que yo tuve una relación bastante, muy fiel a lo que aparece en el libro, pero también me invento un personaje de un médico que no existió en absoluto y que estaba obsesionado durante una época de su vida con abrirse un agujero en la cabeza. Y ese elemento es un elemento de ficción. Entonces, yo creo que lo que hacemos los escritores, tú también eres escritor, no sé, o sea, no tengo el gusto de conocer aún tu obra, pero lo que creo que hacemos es usar todo aquello que tenemos a nuestro alcance para conseguir esa conexión, para conseguir que la lectura sea algo que vaya más allá en el lector, para conseguir atraparlo. En mi caso, lo que yo intento es compartir algo que me parece que otras personas mmm, les gustaría o necesitan o les resultaría beneficioso que se las comparta porque en realidad ellos han sentido lo mismo, están pasando por procesos parecidos, pero no tienen a nadie, no hay ninguna instancia cultural que se los recuerde, como por ejemplo tener familiares con problemas de salud mental. Infinidad de personas los tienen, pero a veces necesitas como que alguien te ponga palabras a eso, ponga esa historia sobre la mesa para que tú te des derecho a, a, a darle naturaleza también a esa historia de tu vida y en tu vida y poder repensarla y poder hacer algo con ella, a lo que yo no tengo acceso. O sea, yo no es que quiera decirle al lector lo que tiene que hacer, pero bueno, sí como compartir experiencias que a veces no se están compartiendo. Como por ejemplo, qué pasa cuando en tu familia hay un problema, alguien con un problema de salud mental y tu familia es muy humilde y no tiene recursos culturales, económicos, para poder lidiar con lo que está pasando. Entonces, tiene que cerrar la historia como puede, cerrarla mal, llenarla de silencios. Eso no es mi historia, eso es la historia de España, ¿no? España durante el franquismo y el tardofranquismo, bueno, pues existía algo que llamábamos psiquiatría, pero claro, eso estaba en manos de elementos, no sé si llamarlos peligrosos, pero bueno, sí, me atrevo a llamarlos peligrosos. Entonces eso era una no cosa, no existía. Había la etiqueta psiquiatría, pero eso no era algo realmente confiable, ¿no? No era algo que generara una ayuda, un cuidado, una atención, que es lo que necesita un paciente psiquiátrico. Juanjo, tú córtame también, porque yo tengo mucho que hablar. Si me dejas hablar, vas a desaparecer de la... Nada, nada, yo encantado, encantado con escucharte. De hecho, me estaba gustando mucho. Debo decir que ha sido una decepción enterarme de que el doctor Ibarz no existió, porque es un personaje apasionante que a mí me habría encantado conocer, pero veo que no era posible. Ese me lo inventé por completo. Te lo inventaste. Para que no lo conozca, el doctor Ibarz conoce a unos hippies que se trepanan, utilizan trepanaciones Se trepanan, sí, al sí. estilo egipcio, por supuesto sin ninguna base científica, pero piensan que eso iba a mejorar su irrigación cerebral, ¿no? Es una Sí, historia sí. muy curiosa esta de la trepanación que aparece en el libro. Sí, sí, y esos que se trepanan, esos sí que son reales. O sea, el médico que se obsesiona con ellos y que fantasea con trepanarse es ficticio, pero Bart Hughes, este personaje que aparece en la novela, que es un holandés que acabó en Ibiza como mucha gente acababa en Ibiza en aquella época, ¿no? Pues para experimentar, para buscar, ¿no? Y él sí que es un personaje real y sus seguidores existían y varios de ellos se trepanaron. Puedes encontrar testimonios, hay algún vídeo en YouTube de alguno de sus seguidores y tú ves en el vídeo que tiene la cabeza trepanada, ¿no? Y que creen absolutamente en esa movida. A mí me parece fascinante. Lo que me parece fascinante también es que eso responde a,
a la necesidad de experimentar y de expandir la conciencia, que es lo que de alguna manera muchas personas hacemos con o sin conciencia, ¿no? Cuando una persona es alcohólica, por ejemplo, en el libro también aparece el alcoholismo y mi abuelo sufría, por desgracia, de ese asunto, ¿no? Pero cuando alguien utiliza sustancias de cualquier tipo, es para intentar expandir de alguna manera las posibilidades de ser feliz, de estar mejor, de estar más cómodo. A veces se hace de manera absolutamente inconsciente y con mucho sufrimiento. Por ejemplo, mi abuelo detectaba intuitivamente que las 2, 3 copitas de vino, de aguardiente, le relajaban esa tensión interior que provocaba los brotes psicóticos y él intentaba autorregularse, pero lo hacía sin ningún tipo de conciencia, ¿no? Y estos que se trepan en la cabeza, pues también lo que intentaba, ellos tenían esta teoría de que te colocaba un poco y de que te relajaba y de que te ponía en una especie de vivencia infantil, preadulta de la vida donde todo es más, bueno, todos lo sabemos los que hemos sido niños, ¿no? Y sabemos el contraste de niños y ser adultos. Y cómo, wow, cómo molaría a veces volver, ¿no? Y lo difícil que resulta. Entonces, sí, en la novela también se habla un poco de maneras muy diferentes de cómo los humanos necesitamos esa experimentación. A veces, si lo hacemos con mucha conciencia, pues está muy bien, porque lo haces de manera protegida, de manera cuidada, lo puedes hacer como terapia, pero claro, la mayoría de personas que lo hacían como mi abuelo, pues acababan alcoholizados y acababan con el hígado reventado. Claro, eso es un problema, ¿no? Pero si mi abuelo estaba intentando eso, es porque la psiquiatría en ese momento no le estaba dando el sostén, el cuidado, no le estaba conteniendo y no le ofrecía en absoluto nada beneficioso, ¿no? Cuando él viajó a Ibiza, lo que pasó es que, claro, ahí la contención, la poca contención que le ofrecía esa vida rutinaria de pueblo tradicional, ese contacto con la naturaleza, con el campo, con los olivares, eso se perdió. En Ibiza él no tenía trabajo, no tenía función, no sabía lo que hacer, se sentía, pues eso, una persona sin función en el mundo, ¿no? Y eso hizo que los problemas de salud mental de mi abuelo se dispararan. Y justo en ese momento, bueno, un poco después, apareció esa medicación que se llamaba haloperidol, que en realidad es un narcoléptico, que es una especie de camisa de fuerza neurológica y que no era tampoco en absoluto una droga buena, por así decirlo, una droga eh, que le ayudara a él a cuidarse, sino todo lo contrario, fue pues... Capaz de tumbar al propio Escotado. Claro, claro, eso Escotado, eso el libro de, claro, Escotado es una maravilla, porque como lo ha probado todo, pues, lo ha dejado todo anotadito en ese maravilloso libro que él escribió, esa historia de las drogas, él lo dice, ¿no? Que tumba, que eso él le dio miedo, o sea, que Escotado tenga miedo de una sustancia, te dice que es mejor que no la pruebes. Pero claro, a los esquizofrénicos, a miles, cientos de miles en todo el mundo le han dado esa droga, bueno, pues por prescripción facultativa, ¿no? Y eso es una tragedia, a mí me parece que es una tragedia. Claro, claro. Esa droga se la dio también cierto gobierno español ya en democracia, se usaba para deportar a inmigrantes, eso que se llamaba inmigrantes ilegales, que es una expresión sin sentido, para deportarlos a su país. Les daba haloperidol, los metía en aviones y aparecían en su país, pues no sé, Ghana o Uganda o Nigeria o el país que fuera, y aparecían sin saber muy bien dónde, o sea, es decir, totalmente drogados, ¿no? Y, Sí, bueno, es que por el fragmento que tú citas de Escotado es una bomba. 2 gotitas, cuenta Escotado, le bastaron para estar toda la tarde sí, inconsciente. inconsciente, abotargado, Bueno, bueno, muy mal. Y muy sin mal. ningún tipo de, porque a veces, bueno, pues hay sustancias, el propio Escotado habla de ello, ¿no? Que te expanden tu conciencia, que te ayudan no sé, que son más terapéuticas, en cierto sentido terapéuticas, en cierto sentido visionarias, pero no con las drogas de farmacia hasta cierto punto, ¿no? Pero en ese momento con el haloperidol eso no era así. Y creo que mi abuelo fue una víctima, como muchas otras personas. Sí. Sí. Hay otro, aparte del abuelo,
hay otro factor en el libro que yo encuentro pues nuclear y que a mí la verdad me ha interesado mucho, me ha gustado mucho, que es ver cómo se forja Ibiza. Lo que es Ibiza, lo que hoy en día conocemos como Ibiza, pues creo que, bueno, pues tú lo has vivido, quizá eras niño, ¿no? Porque me ha interesado mucho ese contraste de, por un lado, había pobreza, cuentas, por ejemplo, como el colegio era un garaje, no había edificio como tal, y metían a los niños en un garaje, pero a la vez ya empezaron a llegar las grandes hornadas de turistas y ya se daba incluso el balconing, que me ha llamado la atención, que ya en aquella época ya escuchabas tú algún caso de balconing. Entonces, convivieron ahí dos realidades en Ibiza muy diferentes y muy explosivas, ¿no? Bueno, yo te diría que más de dos. Vale. Porque Ibiza es increíble. La verdad es que es un lugar increíble. Yo creo que ahí durante... Y antes incluso te diría, tienes que pensar que Ibiza, hay un libro fantástico de Vicente Valero que se llama Walter Benjamin en Ibiza. Creo que lo estoy citando correctamente, que habla de la experiencia de Walter Benjamin, el filósofo que estuvo refugiado en mi pueblo, justamente en San Antonio. Por ahí pasó Rafael Alberti. O sea, mucho antes de la llegada del turismo y de los hippies, ya pasaron cosas. O sea, Ibiza es un lugar fascinante. Si nos remontamos la historia más antigua, los fenicios, ¿no? Cartagineses, o sea, hay historias fascinantes. Y yo creo que hay algo. Yo creo que Ibiza no me gusta mucho. eh, eh, Vaya, yo soy muy cientifista, si quieres, y no me gusta hablar en según qué términos, pero yo creo que me atrevo a decir que hay cierta energía, entiéndelo como quieras, en la isla, y que pasan muchas cosas. Y cuando llegaron los primeros turistas, evidentemente, los turistas, el turismo llegó a una velocidad tremenda. O sea, en 10 años cambió el paisaje de la isla de manera absoluta. Entonces, claro, tuvieron que llegar muchísimos trabajadores. Y se daba la paradoja de que había gente enriqueciéndose enormemente y rapidísimamente gracias al turismo, y gente no enriqueciéndose, pero sí, evidentemente, elevando su nivel de vida y pasando a mejorar mucho su calidad de vida, como mi familia y como infinidad de otras familias. Y a la vez estaban los hippies experimentando con el LSD en Formentera, en Ibiza, estaban, no sé, los famosos de la época, los Rolling Stones, ¿no? Este tipo de gente, escritores, gente como Antonio Escotado, que vivía en Ibiza, poetas como Antonio Colinas, bueno, infinidad de gente. Es que la lista es interminable. Y estaban pasando muchísimas cosas en el plano cultural, pero también en el plano económico, de la social, de la propia vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, mi familia, pues eran 4 hermanos y el mayor ya estaba totalmente trabajando, ¿no? El hermano mayor es el que tiró del resto de la familia para ir a trabajar a los hoteles, pero el hermano menor, mi tío Francisco, pues todavía estaba en edad escolar. De manera que él se hizo adolescente en esa isla en la que seguramente, no he hablado de esto con él, pero seguramente él tenía un pie en la atmósfera en la que ya se podía oler, pues eso, los hippies, la vida alternativa, la cultura alternativa y en el trabajo que necesitas de camarero, de lo que sea, ¿no? Para ganarte la vida. Y esos dos mundos eran como dos universos paralelos que parece que no se tocan o nunca se tocan. Yo creo que se tocan poco y que todavía hoy se tocan poco. Todavía hoy los guiris, como les llamamos, un poco despectivamente, parece que sean como un universo, bueno, parece que sean como un universo que está ahí, está caminando por las mismas calles eh, y que no nos tocan realmente, no llegamos a conectar con ellos. Es muy curioso porque mi pueblo hace unos pocos días está un poco como Madrid, ¿sabes? Que han medio confinado, no sé cómo es la palabra técnica, algunas calles puedes ir, a otras no puedes ir, ¿no? El pueblo está como, han hecho como un mapeado del pueblo y hay como un perímetro del que puedes pasar o no puedes pasar con el coronavirus, pero los turistas están por todas partes. Es decir, mi madre no puede ir, no sé, a casa de su amiga porque bla, 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 pero los guiris están por todas partes porque es como que estamos compartiendo territorio, pero no mapa. Es muy interesante. Y esto me parece interesante también en la novela, que eso se ve, como está el turismo y los trabajadores, y está este loco que se trepan a la cabeza, y está
el médico que se gana la vida con los guiris que se tiran del balcón y se abren la cabeza también. Y están los policías, los guardias civiles, está el vicecónsul inglés, que está intentando tratar con todo eso. Hay hippies, hay el periodista del ABC, que es un facha terrible, que fue policía y ahora es periodista, que trabaja para el ABC en aquella época y que lo envían a investigar a los hippies y a hacer una especie de crónica que hable mal del mundo de los hippies. O sea, está toda esa gente, está un sheriff que no, yo le llamo sheriff, pero que es el alcalde de un pueblo que lleva una pistola y un revólver. O sea, hay infinidad de cosas, un paisaje súper barroco, pero todos esos elementos, todos esos grupos comparten territorio, pero no comparten mapa. Y eso me parece que es fascinante. Yo no entiendo cómo no se han hecho más novelas, películas y cosas sobre eso, ¿no? Porque para mí era como, de esto también yo no lo sabía tanto. Es decir, yo quería contar la historia de mi abuelo, pero claro, iban apareciendo elementos que para mí era, cuando me di cuenta de que había un señor que se estaba preparando en Ibiza contemporáneamente a que mi abuelo tuviera brotes psicóticos en Ibiza, claro, yo pensé, pero esto cómo hago yo para no meter esto? ¿Esto lo meto? Sí o sí. ¿Sabes? Esto tú Claro. como escritor te habrá pasado, ¿no? Que de repente te aparece algo que dices, esto lo tengo que meter. Sí, Y como, sí, de hecho, uno fija a escribir ayuda a fijar la atención. Eso es muy importante. A veces sí, tendemos a pensar que es al contrario, ¿no? sí, Uno se percata de algo y le entran muchas ganas de escribir, pero es que en el proceso de la escritura es también donde va surgiendo. Si no, escribir seguramente sería muy aburrido, sería algo casi burocrático, ¿no? sí, Tengo la idea, sí, me sí, siento y la escribo, pero claro, no se sí, trata de eso. Yo claro, también claro. hay una cuestión que quería... he nombrado antes a Manuel Vilas, Ordesa, donde él admite que la muerte de su madre fue una obsesión. A raíz de la muerte de su madre, él se percata de que no había superado la muerte de su padre. No siempre es así. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un libro de un autor de aquí, de la región de Murcia, Miguel Ángel Hernández, que escribió El dolor de los demás. Ah, sí, Es un sí, libro excepcional que nace buenísimo. también de un suceso que él vive en su adolescencia. Tenía 17, 18 años y un amigo de él comete un crimen y luego se suicida. Miguel Ángel dice que él no se quedó obsesionado con aquello, ni mucho menos, que fue cumplidos los 40 años cuando empezó a rememorar un poco. A mí me da la impresión de que ese es más bien tu caso, ¿no? O sea, el abuelo Nicomedes no ha sido para ti, me da la impresión, ninguna obsesión. Y de hecho tú hablas de que has tenido un poco que romper el laconismo de tu familia. O sea, en tu familia no se ha hablado del abuelo. Sí, sí, para nada, tienes totalmente razón. Yo en ese sentido también me emparento con el dolor de los demás. O sea, no ha sido ninguna obsesión. Lo que pasa es que ese laconismo del que tú hablas, ese silencio en la familia, es muy difícil a medida que vas hablando de no darte cuenta de que uno hereda esas cosas y de que emocionalmente eh, yo creo, igual me equivoco, ya te digo, no hay nada de ciencia en esto, pero yo tengo la sensación de que hay, de que en la vida emocional de las personas, la clase social, la política, existe. Es decir, que hay una especie de política emocional. Y de que cuando una familia no tiene recursos, no significa que no tiene pasta, significa que no tiene escolarización, significa que no tiene palabras, significa que cuando un médico está delante de ti, sobre todo un psiquiatra o cualquier médico, pues tú estás callado escuchando al médico como si fuera Dios. Eso significa ser pobre. Ser pobre significa muchísimas cosas. Y emocionalmente, en mi caso, en el caso de mi familia, esa marca de clase social tiene que ver con el estigma. ¿Cómo respondes al estigma de ser alcohólico, de ser el loco del pueblo, como era mi abuelo, ¿no? Bueno, pues hay silencios en la familia y tú aprendes. Hay una especie de indefensión aprendida, de silencio aprendido que tiene mucho que ver, es emocional. Yo no me quiero poner aquí en plan autoayuda porque tú has leído mi novela y sabes que no es una novela de autoayuda y tiene que ver con esto, pero sí que es una novela política. Y yo creo que lo político está en todo. Está en cómo miramos al médico cuando nos habla, cómo miramos al policía cuando nos advierte en una multa de tráfico, cómo tratamos a la gente, cómo conocemos nuestra propia agresividad, cómo huimos de ella, ¿no? Entonces, a mí me parece que, aunque yo no estaba obsesionado con mi abuelo,
para mí ha sido un aprendizaje impresionante escribir esta novela y darme cuenta porque claro, yo en la novela se ve, yo llamo a mi madre, yo hablo por Facebook con mi tío, llamo a mi otro tío, llamo a mi tía. Y lo que se genera en esas conversaciones, eso, ahí sí que no hay ficción. O sea, eso está mínimamente escrito de manera que no sea molesta, irritante para el lector, pero es casi literal en muchos momentos. Y cuando ellos rompen a llorar porque ese silencio se rompe. Y eso para mí ese llanto, esa liberación, es una liberación política. Y eso para mí es muy importante, ¿no? Cuando hablo de la discriminación, hay un momento en el que yo hablo de la discriminación hacia mi familia y creo que esa era una de los puntos que para mí era importante y por los que para mí era importante compartir esta historia, ¿no? Por eso te decía al principio que, aunque a mí me interesa mucho también tu primera pregunta, espero que no te haya Absoluto. No. pero bueno, cuando me preguntabas por si la novela es ficción, metaficción, eh, ninguna de esas etiquetas me molestan. Me encanta emparentarme con Miguel Ángel Hernández, con Cristina Morales, con eh, no me sale, Manuel Vilas. con Manuel Vilas, gracias. Me encanta formar parte de esa familia. Es un privilegio tremendo, pero para mí es muy importante repensar la política y repensarla desde lo emocional, repensar también izquierdas y derechas en este país desde un lugar menos duro, con más capacidad de sentir lo que estamos sintiendo emocionalmente y encarar a esa otra persona que piensa muy diferente. Ahora me viene a la cabeza este debate, bueno, ahora que se está abriendo el debate político de la memoria histórica, me parece muy importante, me parece muy valioso. Estoy a tope con abrir las fosas, pero me parece que tenemos que empezar a ver menos todo este debate y toda esta movida política de la que habla mi novela como desde los dos bandos. Desde estoy en mi bando o estoy en el otro bando. Yo tengo muy claro el bando, si hubiera bandos, tendría muy claro el bando en el que estoy. Llevo 48 años en el mismo bando, pero tengo que empezar a abrirme emocionalmente, a mirar a la cara al otro bando y que dejemos de usar estas palabras, bandos, y que empecemos a vernos, a ver qué nos pasa y a ver qué necesitamos todos y convertir la política en algo más consciente. Estamos a años luz de lo que estoy planteando aquí. Estamos lejísimos. O sea, solo tienes que entrar en Twitter, una locura. Pero bueno, mi novela es un intento de abrirme emocionalmente yo y de dar la oportunidad al lector de que se abra también, ¿no? Pues voy a sacar un tema relacionado con lo que estás comentando, un tema que no aparece en tu libro y quizá ese no aparecer signifique algo. Yo me lo he estado preguntando. Tu familia venían de Córdoba, ¿no? Si no recuerdo mal, de Córdoba, recalan en Ibiza, tú ahora vives en Barcelona. Sí. A la fuerza te ves involucrado en el debate catalán-castellano. Sin embargo, no, en el libro no hay ni una sola línea sobre si en la familia eso ha levantado alguna ampolla. ¡Wow! Vamos a ver cómo te improviso yo ahora aquí con esto, ¿eh? Mira, la verdad es que mi padre que murió ahora hace 2 años, era de Barcelona. Mi padre venía de una familia catalanísima. Mi abuela no hablaba, entendía el español, por supuesto, pero nunca lo hablaba, pero no por ninguna ideología política, sino porque es como si tuviera un zapato en la boca, ¿sabes? O sea, era una señora muy catalana, muy de pueblo, de un pueblo de Lleida. Y claro, era la suegra, esa señora de la que te estoy hablando, era la suegra de mi madre, una señora de Rute, Córdoba, y ambas familias eran muy humildes, no había ningún tipo de debate político de calado, no, era todo más emocional. Eran estas cosas, estos dardos emocionales y también estereotípicos casi, ¿no? Pero muy vivos y se generaba ahí un malestar dentro de la casa como, bueno, pues esta idea de la parte andaluza de mi familia, pues siempre con este prejuicio muy
muy estereotípico, si quieres, del catalán, la gente catalana como sosos, siesos, gente demasiado seria que no sabe disfrutar, que no sabe divertirse, que, y a lo contrario, ¿no? Mi abuela, mi yaya, con esta cosa de que los andaluces son unos vagos, vamos, que viven del cuento y que tienen y que no se organizan, que no son cumplidores. Bueno, todos los estereotipos habidos y por haber. Y a mí me parece que mi familia, o sea, si yo me pongo, si pudiera volver atrás en el tiempo y poner a mi madre y a mi abuela eh, otra vez juntas y poder destrenzar esta serie de argumentos, eh, sí, a veces me parece que lo que hay en ese debate de la independencia, para mí es muy difícil entrar, en la novela no entro, y en mi vida también es muy difícil entrar, porque es que yo conozco al dedillo las emociones de donde vienen esos dos, esas dos posiciones. Son emociones muy fuertes, son emociones muy antiguas, vienen de muy lejos, no vienen de ahora, de hace 4 días, de Puigdemont y de más, vienen de lejísimos. Eh, y vienen yo creo que vienen de esa incapacidad lejana, de mucha agresividad de hace 300 años, de hace 100 años, de hace 60 años, de hace 4 días. Eh, sí, que tiene que ver con no conseguir resarcirse, no conseguir perdonar, porque claro, perdonar no es tan fácil, ¿no? A veces hablamos de como de perdonar, antes hablábamos de las fosas, de la guerra civil, de los muertos. Perdonar no es yo te pido perdón de palabra y tú de palabra me dices que me perdonas. Es algo mucho más potente y algo que el mundo de la transición política, tal y como el franquismo lo dejó apañado, yo creo, esta es una opinión personal que no tiene más valor que la de cualquier hijo de vecino, porque yo no soy político ni nada, yo creo que dejó un poco, que nos dejó sin herramientas para poder de verdad revisar las cosas que hay que revisar, tanto en el plano izquierda-derecha como en el plano de la nacionalidad o de la identidad más patriótica o llámale como quieras, ¿no? Hay muchas cosas que, tal y como están las condiciones, ahora yo creo que no se pueden revisar de verdad. Aquí no podemos hacer algo como lo que pasó en Sudáfrica. Aquí no podemos reunirnos todos, mirarnos a las caras y pedir los perdones que hay que pedir. Ese es un proceso larguísimo que no se puede hacer. Y, y a mí me parece que valdría la pena repensarlo todo y ver cuáles serían las condiciones de posibilidad de generar un proceso como ese. Yo como ciudadano de Cataluña y hijo de catalán y también hijo de andaluces, me siento emocionalmente muy perdido en esos debates y necesitaría que pasaran infinidad de cosas que no pasan para poder yo escribir de ello, hablar de ello. Me parece que no puedo y que creo que son las condiciones políticas dadas después de al final de la dictadura y con el inicio de la transición las que de alguna manera individualmente y colectivamente no me están dejando estar cómodo en un debate que para mí fuera cómodo. Yo en el debate como está ahora no estoy cómodo, no puedo estar porque me tocan muchas cosas, Yo lo he percibido y casi que tus palabras me lo confirman, ¿no? Porque que el debate no apareciera cuando la gente de Ibiza, la gente del poble, ¿no? Sería claro, gente claro. catalano hablante de toda la Sí, vida. sí, Y tu exacto, familia sí. llega. Me impacta, por ejemplo, esa imagen que relatas de cómo había tanta pujanza económica que cuando la gente estaba bajando del barco, del ferry, ya había allí hombres Sí, para llevárselos a la obra, a trabajar, sí, al hotel a sí. limpiar. O Se sea, llevaban a familias enteras. O sea, familias venían enteras. una familia completa al hotel, toda la familia. Fíjate, Sí, sí, fíjate. sí. Que ahí, por cierto, tu abuelo consigue en un trabajo de barrendero, ¿no? Creo que él consigue, Sí. sufre uno de sus brotes y es que una de las ideas que, bueno, tú dices que tu teoría, tú consigues recopilar los brotes de tu abuelo, ¿no? En el libro Sí, pones los 9 brotes, sí, sí, pero una de las ideas, digamos, más para mí, la encuentro inquietante, es que tú lo que encuentras ahí es su manera de comunicarse. sí, sí. Sí, porque cada vez que él tenía un brote, eh,
coincide con un momento de crisis en su vida, coincide con un momento de cambio. Cambia de su pueblo a Ibiza. El primero fue en la mili, que fue la primera vez que salió de su pueblo y se enfrentó al estamento militar y a la disciplina y a, bueno, no quiero ni pensar el susto que se llevaría. Cuando empieza a festejar se dice, no sé si estoy haciendo una catalanada ahora, Un cuando poco. empieza, sí, sí, no se dice así, cuando empieza a pretender, a mi abuela, y sí, en momentos de estos críticos que son muy difíciles para la persona, Sí, es ahí donde él se brota. sí. Y se brota para que de alguna manera el mundo le vea y perciba que está en crisis. Y cuando él se brota pasan cosas. Cuando le sale mal ese acto comunicativo que es el brote, lo meten en un hospital psiquiátrico, en un manicomio. Cuando le sale bien, la chica que le gusta se da cuenta de que está pasando algo y se ennovian y luego se casan, ¿no? Es decir, que para mi abuelo era siempre como echar la moneda al aire y que pase lo que pase, porque si no su vida no avanzaba, ¿no? Y esto es muy evidente cuando hago yo esa lista. Hay un día que yo estoy medio en crisis con la novela pensando hacia dónde va esto y me pongo a hacer esa lista y me doy cuenta de que cada brote psicótico que mis tíos y mi madre me cuentan está absolutamente ligado a un cambio en la vida del personaje, de la persona. Y entonces, bueno, y eso coincide con que me encuentro con una teoría de unos terapeutas fineses que están hablando justo de esto, de que el brote es un tipo de un intento de comunicación. Entonces ya todo me cuadra, ¿no? Claro, Sí, sí, claro, sí. es muy interesante. A mí me gusta también cómo haces intrahistoria, porque el concepto este de Unamuno, de la intrahistoria, ¿no? Donde lo que importa al fin y al cabo no es qué rey había en la época o tal, sino cómo vivía la gente, pues normalmente uno empieza por la historia con mayúsculas, sí, quién gobernaba en esa época, las leyes, las instituciones y luego el capítulo de la vida cotidiana. Pero tu libro es muy de vida cotidiana, o sea, hablando de tu abuelo, sin embargo, también aprendemos mucho de lo otro. En concreto, yo diría, pues en gran medida de la sordidez del franquismo, por ejemplo, de cómo eran porque tu abuelo está ingresado en dos psiquiátricos y por lo que parece las condiciones en los dos psiquiátricos eran terroríficas. Sí, era de terror. Y en casi todos los psiquiátricos, esto ya está documentado. eh, Psiquiátricos, orfanatos, incluso escuelas. O sea, sí, eso está documentado, ¿no? Como en determinados lugares en el franquismo las condiciones son terribles. Como la psiquiatría, el problema, bueno, problema, en realidad para mí es un problema, pero para quien lo diseñó, lo pensó así, pues era una herramienta. Esa herramienta que usaba el franquismo era llevarlo, como arrimar siempre el asco a su sardina, ¿no? Es decir, sí, para los que están mandando, o los que están decidiendo qué es o cómo se define la psiquiatría, eh, el marxismo es una enfermedad mental, pues ya está, ya lo tenemos todo, o sea, es perfecto, ¿no? Si el marxismo o la izquierda o el izquierdismo o todo aquello que huela a libertad o a búsqueda de libertad, que se aleje de lo que sería la norma nacional católica, se puede emparentar con la salud mental, pues ya lo tenemos todo. Entonces, de manera que en un manicomio, pues estaba mi abuelo, que estaba verdaderamente constreñido por un problema de salud mental, pero también estaban las viudas de los rojos, y algunas estaban allí, estaban en manicomios, ¿no? O había una chica que se había quedado embarazada de soltera y el niño pues se lo habían robado, que esto también ha aparecido hace relativamente poco, como el escándalo de las monjas, Sor María, los niños robados. Esto es una cosa tremenda. Pues esa madre pues estaba allí, ¿no? Y se tiró años, varias de estas madres están documentadas que se tiraron muchísimos años en ese tipo de lugares, ¿no? Eh, Pero tú al final sí que consigues que te envíe un sí, doctor, ¿no? Lo sí, de tu abuelo, sí, sí, y sí. ahí aparecen dos informes, ¿no? Donde uno básicamente habla de psicosis y el otro de alcoholismo. Sí, el primer informe, el primer diagnóstico de la primera estancia de mi abuelo en el Hospital Psiquiátrico de Palma, la terminología que usan ellos es psicosis delirante.
que ahora se usa, bueno, el tema de las palabras y la psiquiatría van cambiando constantemente, ¿no? Ahora se usan otras. Pero el segundo diagnóstico es de alcoholismo. Eso también es algo impresionante para mí, porque yo no me lo esperaba. Yo cuando veo la carta y veo alcoholismo digo, pero esto. Total, que claro, yo Incluso cuando vas a tu familia, ellos te dicen que no, hombre, que no, que bebía lo claro, normal. bebía lo normal, pero luego les pregunto, ¿y qué es normal? Entonces me dicen que es normal para ellos. Claro, Es beber cada día, claro. claro. Claro, y eso para cualquiera de nosotros. No sé si tú tienes abuelos o gente que hubiera vivido en pueblos, pues el alcohol, la copa de aguardiente, incluso por la mañana para calentarte el frío del invierno. O sea, eso es algo que, claro que el alcoholismo no dicho, no diagnosticado, pero bueno, eso sigue siendo un problema hoy en día. Eso no es solamente de antes, ¿no? Claro, Infinidad de gente no se llama alcohólica y desalcohólica. Infinidad de gente es dependiente de sustancias, no solamente de sustancias, de Internet, o del móvil, o de la pornografía, o de lo que tú quieras. O sea, hay infinidad de adicciones que no se diagnostican, que no se tratan. Entonces, lo que a mí me parece, y esto es algo que vengo pensando últimamente y que no pensé durante la escritura del libro, es que hay una relación entre el alcoholismo en todas las épocas, pero durante el franquismo me parece muy evidente, y la masculinidad mal entendida. Y la imposición, el mandato social que una sociedad como la franquista imponía a los hombres y cómo se comporta un hombre, qué es ser hombre. Esto, ya te digo, no es solamente del franquismo, esto existe ahora. O sea, hay una masculinidad mal entendida en la sociedad. Cuanto menos dinero se gana, cuanto más baja es tu clase social, más evidente resulta esto. Esto resulta evidente en el maltrato de género. El tipo que mata a su mujer y se pega un tiro. claro, ¿Vale? claro. Y el alcoholismo también resulta evidente. Tú te tomas un par de whiskies y toda esta presión social por ser un hombre, por cómo se es hombre, por, por ese miedo a la burla, ese miedo a los cuernos, ese miedo a la infidelidad, ¿no? Eso lo llevamos todos los hombres. Espero que en futuras generaciones, me parece que no está pasando, ojalá se vaya aliviando, pero Claro, las drogas, la marihuana, el alcohol, pues te generan un alivio momentáneo de ese policía interno que todos llevamos dentro, todos los hombres, ¿no? claro. Y yo creo que eso funcionaba mucho para mi abuelo y que hay un nexo ahí entre, entre la masculinidad. Yo soy de los que cree que el feminismo es una bendición. Todavía, claro, acaba de empezar, acaba de llegar históricamente. Seguro que hay muchas aristas que limar, por supuesto. No es perfecto el feminismo. Yo no soy un feminista militar, por decirlo de alguna manera, pero sí que creo que es una bendición para mujeres y para hombres. Y que creo que necesitamos empezar a tener más voces para hablar de la masculinidad. Yo hablo un poco de ello en mi novela cuando hablo del servicio militar de mi abuelo. Y cuando hablo de que yo no sé nada del servicio militar de mi abuelo, pero entonces me recuerda al mío y empiezo a hablar del mío. Y ahí se habla un poco aparecen estos personajes, ¿no? Y creo que personas como mis tíos, como mi padre, esa generación de hombres que ahora tiene 70, 75 años, no ha podido hablar de su propia masculinidad nunca, porque son los hijos del franquismo. Son gente que se crió en los años 40, años 50 en el nacionalcatolicismo. Y yo creo que claro que hay un montón de alcohólicos. ¿Cómo no va a haber un montón de alcohólicos? Ahora también, quizá por otros motivos, pero yo creo que más ligados a la competitividad, a este fascismo de Instagram, a este culto al cuerpo, a infinidad de cosas, ¿no? No me quiero poner a hacer sociología barata, aunque creo que no se me da mal, pero, pero, pero bueno, sí, me parece, y esto me interesa mucho para mi siguiente trabajo, lo que estoy haciendo ahora en mis novelas, cuentos que estoy trabajando ahora, eso tiene un papel, cómo los hombres encontramos, cómo nos orientamos en este nuevo mundo sin irnos al otro lado, sin empezar a quejarnos, sin empezar a ser el típico machirulo que se queja del feminismo. ¿Cómo encajamos nuestro lugar sin dejar de tener una voz auténtica de hombre, masculina? ¿Cómo la masculinidad, eh, cómo podemos generar algo interesante que no nos convierta en... que nos dé un lugar
auténtico en la nueva sociedad y que pueda ayudar, ¿no? Y que pueda Claro. ayudarnos a estar bien colocados, ¿no? Claro. Ahí yo creo que estamos un poco confusos todavía los hombres, ¿no? Porque Sí, nos vemos sí, obligados a redefinir nuestro rol social, pero en parte sentimos humillada nuestra virilidad en sí, ocasiones, ¿no? sí, sí, Entonces hay que aprender a hacer sí, esto. sí. Pues desgraciadamente hemos llegado al final porque yo pasaría muchísimo más tiempo hablando. Qué Desde lástima, luego que Fernando. nadie espere, que no haya leído Wesen, que nadie espere un ensayo sociológico, que nadie No, espere no, no, un no. tratado de psiquiatría. Todo eso está un poquito, Mm. pero desde luego lo que es una obra literaria, además de muy fácil lectura, muy fácil lectura, está muy pegada a la vida cotidiana, se lee muy bien. Como tú decías al principio, quizá la pregunta por las etiquetas, pues quizás sea una pregunta pertinente para un artículo, ¿no? En un journal y Sí. para la academia, pero realmente el lector, pues, ¿qué más le da si eso era verdad, si no del todo? Si... Lo importante es que la obra enganche, la obra guste, y desde luego a mí me ha gustado muchísimo, estoy seguro de que a todos los que lo lean. Así que, José, pues muchas gracias, me habría encantado que fuera personal, que estuvieras aquí en Claro, Murcia, claro, claro. pero Sí, bueno, sí, sí. en otra ocasión será, ¿no? Cuando vengan Sí, mejor sí, dadas. ojalá, ojalá, ojalá. Yo quiero darte mucho las gracias a ti, Juanjo, también a Francisco que nos ha estado ayudando y nos está ayudando por ahí en la sombra con las cosas, esta técnica, y a toda la gente que organizáis y trabajáis en Ex Libris, en esta Semana Internacional del Libro. Muchísimas gracias por tenerme con nosotros. Pues muchas gracias, José, hasta la próxima. Hasta luego.